virtuosa, compartiendo palabra, compartiendo oración, compartiendo bendiciones, lo que el Espíritu Santo quiera hacerle llegar a la audiencia. Hoy voy a estar acompañada en la operación, mi nombre es María Estela, voy a estar con la hermana Elsa y después voy a estar con la hermana Bernarda porque esto se amplía, así que eso nos va a permitir tener más programas, al tener más operadores y que el Señor pueda realmente abrir nuestras mentes. Ahora voy a estar dejando que mis hermanas se presenten. Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor esta tarde. Aquí estamos en este programa muy virtuosa. Y mi nombre es Bernardo. Estaremos compartiendo palabras en esta tarde. Nunca se tiene que pasar de nada. Hola, buenas tardes, bendiciones a todos aquellos que se van a conectar en esta tarde, en una tarde diferente hoy, aquellos que quieran recibir una palabra, mi nombre es Zulema, la audiencia, ya nos saludaba, Buenas tardes a la audiencia. Hoy es una tarde distinta, una tarde diferente. Aquel que quiera compartir palabra o algún pedido de oración, acá estamos. Mi nombre es Elsa. Bueno, gloria a Dios. Vamos a empezar escuchando la palabra que el Señor ha querido compartir con nuestras hermanas y esperamos que sean de bendición, porque como siempre decimos, este programa no lo hacemos nosotras, sino que lo hacemos entre todas, porque cada palabra que ustedes puedan mandarnos también es de bendición para nosotras, para nuestras vidas, porque el Señor habla a través de aquellos que quieran compartir. Le voy a estar pidiendo a mi hermana Zulema que comparta la palabra que el Señor le ha dado en el día de hoy y podamos escuchar ya que el Señor empieza a hablar a nuestros corazones. Buenas tardes, quería compartir la palabra en el nombre del Padre, San Lucas capítulo 8, versículo 22-25. La palabra dice allí, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él, y él le despertaron diciendo, Maestro, ¿qué perecemos? Despertando él respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Gloria a Dios. Bueno, decía la palabra, los discípulos iban en la barca, iban al lado de Jesús, los discípulos iban al lado de Jesús. Mientras navegaban se levantó una tempestad, pero Jesús se durmió y los discípulos, asustados, despertaron al maestro y gritaron, Maestro, Maestro. Y Jesús les respondió, ¿dónde está vuestra fe? Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Nos olvidamos cuando también entramos cuando estamos pasando por prueba, que Jesús está a nuestro lado.
nos atemorizamos cuando viene tempestad. Jesús nos dice que no debemos temer. Él tiene el control de nuestras vidas. Es importante que busquemos más al Señor. Pidamos más fe. La fe es todo. Podemos estar tranquilas que el Señor tiene todo bajo control. Y bueno, leía Isaías y decía, Isaías 8:16, no temas porque yo estoy contigo. No importa cuántas olas se levanten, yo estoy contigo. No importa la tempestad. Las olas cubrirán las barcas. Así hace el enemigo. Quiere atemorizar. A veces no olvidamos que el Señor está en nosotros. El Señor dice, yo te ayudo. Pidamos que, a veces nos pasa, ¿no?, a nosotros, ¿no?, que como los discípulos que ellos tenían a Jesús al lado, imagínate cuánto Jesús, cuánto tiempo los discípulos estaban con Jesús, ¿no? Amén. Y a veces yo pensaba, ¿no?, nosotros no andábamos con Él, ¿no?, sino que estamos con la palabra, ¿no?, que estamos hablando, ¿no?, de todo esto que está pasando, ¿no?, porque también a veces nosotros también cuando nos tienen esas dificultades, ¿no?, esa tempestad, no sabemos, a veces nos olvidamos por un momento con quién estamos. Amén. Y bueno, y a veces es importante estar atentos, más en este tiempo difícil que estamos pasando, porque ahora todos los días el enemigo, si lo dejas, o está en todo tiempo buscando, poniéndolo pruebas, dificultades, que a veces nosotros tenemos que, no sabemos a veces qué hacer, ¿no? Pero a veces, porque a veces nosotros nos olvidamos y tenemos que activar más nuestra fe, ¿no es cierto? Porque Dios es el que no temas, que yo estoy contigo, yo te ayudo, nos dice. Entonces el Señor nos pide desde tiempo, no activemos la fe, porque si no tenemos fe, no vamos no nos va a poder ayudar. Si Él nos quiere ayudar en todo, y bueno, Él es bueno, Él está siempre con nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. El pastor hablaba el otro día, ¿no?, justamente en la prédica, justamente de esto, de la fe, ¿no?, de cuánto tenemos que activar la fe, cómo necesitamos. Decía el pastor por la palabra, ¿no?, bienaventurados los que creen sin ver, ¿no?, porque él contaba lo que había pasado con Tomás, ¿no?, que cuando Jesús resucitó y él no estuvo el día de Pentecostés, él decía, no, yo no creo, si yo no lo veo, no lo creo, decía Tomás, ¿no? Y el pastor decía, qué bueno nosotros que nunca lo vimos y creemos en él, ¿no? Justamente en esa fe que estaba diciendo mi hermana, ¿no? A veces nos pasa, como decía mi hermana, que estamos como los discípulos, ¿no?, en la barca, zozobrando la barca, que parece que se va a hundir, que nos vamos a ahogar todos y nos olvidamos que está Jesús ahí al lado nuestro, ¿no?, que lo tenemos siempre a la mano, que Jesús está, o sea, quizás inclusive hasta los discípulos vieron que estaba como durmiendo y dijeron, bueno, como está durmiendo, ni está enterado de lo que está pasando, ¿no?, imagínense. Y no se animaban tampoco a despertarlo, o sea, tenía miedo, en vez de actuar, por lo menos sabiendo que estaba ahí Jesús y despertarlo, no, y seguían teniendo miedo, o sea, los ganaba y los paralizaba el miedo. ¿Cuántas veces el miedo nos gana y nos paraliza, ¿no?, y nos hace olvidar que realmente nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y que no hay tempestad y no hay nada que se pueda levantar contra nosotros, ¿no? Hermana, ¿querías decir algo? Sí, aparte la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que tenemos que activar la fe. Así que yo me tomo también de esta palabra, porque cuando se levanta la tempestad, los vientos contrarios, en mi casa, en mi familia, yo digo, Señor, tienes el control. Amén, Señor. Y de repente se calma todo, desaparecen los problemas, y es el Señor el que obra. Pero hay que pedirle también, porque si nos quedamos ahí
callado, no decimos nada, el Señor no va a hacer nada. Eso, Entonces, yo tengo mucha fe y el Señor cumple siempre con lo que pido las cosas. Sí, además su palabra dice, ¿no? Que si nos falta fe, que se la pidamos, que nos dará en abundancia, ¿no? Porque a veces también sentimos que por ahí nos puede faltar la fe, ¿no? Que en realidad no es que nos falta, sino que quizás tenemos esas temporadas donde no tenemos, nuestra relación con Dios no es tan fuerte como debería, ¿no? Y estamos como medios debilitados. Y cuando estamos debilitados también se debilita nuestra fe. Entonces la palabra dice, ¿no? Al que le falte fe que la pida y se le va a dar en abundancia, porque el Señor sabe que de nuestra humanidad, sabe lo que somos y lo que nos pasa y lo que nos cuesta a veces mantenernos en la fe. Pero bueno, lo importante es, como decía el pastor, ¿no? Poner la fe en acción, creerle todo el tiempo al Señor. Si nos falta pedirla, pero seguir constantes, ¿no? En esta relación con el Señor. Y que solo la fe es la que nos mantiene. Porque como decía, ¿no? Tomás no vio, no creía, nosotros no lo vimos y sin embargo le estamos creyendo a la palabra, ¿no? Pero además nosotros tenemos, cuando estaba hablando mi hermana, pensaba, ¿no? Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él no nos ha dejado solos. Entonces eso también hace que nuestra fe esté intacta la mayoría de las veces, ¿no? Porque sabemos que Dios nos ha dejado el Consolador, aquel que está con nosotros todo el tiempo y que cuando nosotros estamos ahí medios en la barca zozobrando nos dice, pero estoy yo, estamos acá, no estás sola, ¿no? Así que es tiempo de, como decía mi hermana, de activar la fe, ¿no? Y de nunca perder de vista que el Señor está ahí con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que a veces nos hace dudar. Las circunstancias, las cosas que nos pasan, ¿no? Nos hacen perder el foco de que en realidad Dios está todo el tiempo con nosotros. Porque nosotros lo que predicamos es un Dios vivo. Dios no está muerto, Dios resucitó. Si resucitó, ¿para qué resucitó? Para estar con nosotros, para acompañarnos, ¿no? Así que bueno, vamos a estar saludando. Saludamos a la hermana que nos está viendo, Denise Tarqui. Saludito, hermana. Y a la hermana Estela Pereira también, que nos está mirando. Y ahora va a compartir la palabra la hermana Stanilau. Juan 3, 8, 12. Entonces tenemos primero de Juan, versículo 3 del 8 al 12. Sí. Gloria a Dios. Dice el título, una buena cosecha. Amén. Y en los lejanos de Cristo, Espíritu Santo, amén. Finalmente, ser todo en un mismo sentido, compasivo, amando, fraternalmente, misericordioso, amigable. El 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que darse bendición. ¿Por qué? El que quiera amar la vida, ver día bueno, refrene su lengua de mal, y su labio no hable engaño. Apártese del mal, y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Cómo? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y su oído atento a su oración. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amén. Tenemos que estar en armonía, el 9, volviendo mal por mal. No, tenemos que estar en armonía, estar
la misma meta, porque todos vamos a la misma meta. Ser compasión, tener compasión, a responder a las necesidades de los demás. Amor. Amén. Amor es haber tratado a los demás como hermanos. Tratar a los demás como hermanos. Compasión a ser sensible en nuestro afecto. Humildad. Procurar animar al otro. Fijarse con los demás. Hay que el esposo con los demás cuando tenemos familia. No tenéis vida. Amén. El 9 dice, no devolver. No devolver mal por manera. Dice, usted vive alegre sobre el que Dios la salvará. Por eso confíen, hay que confiar en Dios. Y el 10 dice, ¿por qué? Porque como dice la Biblia, no de todo corazón. Porque como dice la Biblia, que de todo corazón desea vivir y ser feliz. Y debe cuidarse de no mentir y no fallar al otro. Eso no es. Dice, no devolver mal por mal. Hay que tratar de vivir felices. Amén. Y cuidarse de no hablar de otros. No, que debe hacer el bien y dejar de hacer el mal y vivir en paz en todo, con todo. Dice, cuando uno hace cosas bien, uno está en paz. Porque el Señor cuida a los que hace el bien y escucha su oración y está en contra de los malvados. Él dice, no, digamos, escucha la oración. Él escucha la oración. Pero dice que hay momentos que él cierra el oído. Eso depende de la palabra del cielo. ¿Quién puede hacer el mal? Si usted siempre insiste en hacer bien, mal, dice cuando nosotros hacemos bien, estamos en el Señor, en un seminario, nadie le puede hacer nada. Pero si hace el bien, aún tiene que sufrir cosas. Si nosotros hacemos el bien, vamos a estar sufriendo, pasando el proceso. Dice Barillo, no me decía, si no la tenga miedo a nadie. Ni se asuste, ni se ayuda a su miedo, ni se asusta. Hombre a Cristo como el Señor, y esté siempre dispuesto a explicar a la gente, como siempre hablamos, que tenemos que estar dispuestos a decir, digamos, a revisar a la persona que en el momento preciso que tenemos que decir. Porque ustedes confían en Cristo y en su promesa. Hombre a Cristo como el Señor, y esté siempre dispuesto a explicar a la gente porque usted confía en Cristo y en su promesa. Tenemos que decir a la gente por qué nosotros confiamos en Cristo. Amén. En su promesa. Gloria a Dios. A explicarle, a decirle la palabra del Señor, porque es grande y poderoso, que todos pueden Cristo. A veces no dice la palabra. Amén, gloria a Dios, ¿no? Y qué bueno que Pedro recuerda, ¿no? Una de las bendiciones del Señor, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto de amarse los unos a los otros, ¿no? Cuánta bendición que hay en el amor, porque el otro día estábamos enseñando en la escuelita que honrar, la bendición de honrar padre y madre, ¿no? El mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, serás bendecido y larga vida tendrás, ¿no? Y acá dice lo mismo, ¿no? Volvamos a tomar el amor, amemos a los otros. De hecho, yo en mi versión tengo una que dice el título dice sufriendo por hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando Pedro escribe esta carta, en realidad, ¿no? Lo que les está diciendo, ustedes tienen que hacer todas estas cosas que le agradan al Señor y no les va a ir tan bien.
sea, ustedes tienen que dar amor, no van a recibir amor. Ustedes van a hablar de mí y no todos los van a tratar bien, pero no importa, porque ustedes lo que tienen que ser distintos, como somos nosotros, ¿no? Tenemos que dar amor al otro, dice los mandamientos, amados los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Imagínate que estos estaban en un pueblo donde había un montón de romanos, donde los perseguían a causa de Jesús, y Pedro les recuerda, pero miren que el Señor dijo, amaos los unos a los otros, y no les va a ir bien. O sea, si le va bien hay algo que están haciendo mal, en realidad, ¿no? Y qué bueno que dice, y no se aparten, y apártense del mal. ¿Por qué? Porque todo lo que los rodea es mal. Es como nosotros nos está pasando ahora, ¿no? En estos últimos tiempos, donde en realidad la maldad nos está rodeando. Pero nosotros sabemos que no somos de este mundo, ¿no? Estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Ojo, ustedes tienen que amar como Dios los ama a ustedes, ¿sí? No les va a ir bien, sabemos que el Evangelio no es un camino de rosas, ¿sí? Pero ustedes van a amar igual y van a hablar de mí, y van a llevar mi palabra, y tampoco les va a ir bien, pero no importa, porque si ustedes quieren ser bendecidos, van a amar y van a hablar de mí, ¿no? Y no se van a asociar con el mal. ¿Por qué? Porque a veces parecería que todo lo que nos rodea intenta como... No sé, yo a veces siento como que si fuera espuma, viste, que te va tapando, te va tapando, te va tapando. Bueno, esa es la sensación que yo tengo. No, la maldad medio como que te va tapando y vos decís, no, yo no quiero esto, y el Señor dice, no se alíen al mal, no dejen que el mal los toque, ¿sí? Porque ustedes son amor, porque ustedes son mis representantes, son los que están en la tierra con el amor que yo les di. Si yo soy su ejemplo, ustedes tienen que ser ejemplo en la tierra y no les va a ir bien. Pero no importa, justamente en esto, como decía mi hermana, en esto de salir a llevar la buena noticia de su venida, ¿no? Aunque no nos vaya bien, aunque no nos reciban bien, aunque nos miren con cara fea, aunque inclusive sea de hermanos que los han insultado, que los han escupido, que los han echado, pero ellos se mantienen firmes. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra, porque estamos en los últimos días, en los últimos ya tiempos donde Cristo está viniendo, que hablábamos la otra vez con las hermanas en la radio. Si Dios no ha llegado aún, está retardando su tardanza, porque en su misericordia quiere que la mayoría de la gente del mundo sea salvo, ¿no? Entonces, como tenemos un Dios misericordioso, le está esperando que la mayoría de los hijos de Dios manifiesten su poder para poder traer a otros, ¿no? Y eso es lo que les decía Pedro. Mire, ya les decía Pedro en ese momento y nos lo sigue recordando a nosotros hoy, ¿no? Porque no ha cambiado demasiado las cosas. Nos sigue pidiendo que amemos, ¿sí? Que no nos aliemos con el mal, que llevemos la palabra y Dios nos va a bendecir, ¿no? Esta es una promesa que Él le hizo ya a su pueblo, y miren cómo Dios es tan fiel que mantiene su promesa, ¿no? Porque nosotros que le servimos vemos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas y las cosas que hace a nuestro favor, ¿no? Así que realmente hermosa la palabra compartida. No sé si alguna hermana quiere agregar algo. Bueno, entonces le voy a estar pidiendo, sí, Zulema, amén. Sí, es verdad, ¿no? Que uno tiene que, en este tiempo, ¿no? Hay mucha gente que necesita y uno tiene que darle amor, ¿no? Y hablar de la palabra, ¿no? A veces, amén. A veces hay gente que necesita que le hablemos de la palabra. A veces cuando uno va a almacén por ahí, dice, ay, estoy así, estoy acá. Uno dice, pero bueno, uno le da. Gloria a Dios. Porque sí, es verdad, hoy en este tiempo está pasando. Hay mucha gente que está muy triste, ¿no? Porque imagínense, nosotros a veces nos pasa, ¿no? Amén. Pero bueno, ellos lo conocen. Bueno, uno tiene que hablarles para que ellos están a tiempo, ¿no? Porque hoy es un tiempo difícil. Bueno, la única solución, la única es buscar al Señor en este tiempo. Amén, gloria a Dios. Es importante eso. Amén, gracias, hermano. Gloria a Dios, así es, la verdad que sin el Señor no podemos hacer nada, ¿no? Sin Dios amén. no podemos hacer nada. Así que la verdad que hay mucha gente
gente necesitada en estos tiempos, y se nota que hay mucha necesidad en los almacenes, como dicen, a donde vayamos, gente muy triste, tenemos que hablar del Señor, que seguimos, un Señor vivo, un Señor que restaura, que sana, que liberta. Amén, sí, Señor. ¿Sabes que ¿Sabes que hoy estaba escuchando al profeta Naví, estaba viéndolo en Facebook, ¿no? Y él decía que ahí donde él estaba, que está en Estados Unidos, que se había pasado una semana yendo a consolar gente. Había mujeres que se querían suicidar, problemas de violencia, problemas de adicciones, problemas problemas económicos, ¿no? Y que él, porque le decían que no se había estado conectando, le decían los seguidores, ¿no? Y él decía que en realidad él había salido a hacer lo que le mandó el Señor a hacer, ¿no? Que es realmente llevar su palabra y consolar a aquellos que están tristes y mostrarle que Dios está vivo, que hay alguien que sí les interesa. Él decía, hay alguien que sí le interesa tu vida. Y esa persona solamente es Dios, ¿no? Y está a tu lado y te puede levantar y te puede ayudar y te puede sacar. Y él se ponía como ejemplo, que él también había pasado por épocas donde había pasado hambre, donde había pasado necesidad, y el Señor lo rescató, lo salvó. Bueno, hoy es un profeta renombrado, ¿no? Pero él decía, yo todo lo que tengo hoy lo tengo gracias al Señor, porque no tenía nada. Dice, no tenía para comer, no tenía para dormir, dice, y hoy estoy acá y estoy en pie, y entonces, ¿cómo no voy a ir a consolar si a mí el Señor me levantó y me consoló cuando estaba en las peores situaciones? Así que, como decía mi hermana, ¿no? Es tiempo de hablarle del Señor, de la venida de Cristo, a todo aquel que esté triste, que esté necesitado, que esté esperando, porque quizás ni siquiera se dan cuenta, porque no saben que están necesitando una palabra, que están necesitando un Salvador, ¿no? ¿Cuánta gente, más allá de la gente que está pasando necesidades, cuánta gente que por ahí no está pasando necesidades y está bien y tampoco se da cuenta que necesita de Dios, ¿no? Porque si vos hablás con esa gente que no le falta nada, vos te das cuenta que en realidad están solos, que en realidad tienen muchos bienes económicos, pero por ahí la familia es un desastre, cada uno anda por su lado buscando más plata, más negocio, más qué sé yo, y vos decís, pero no tenés nada. O sea, todo eso que tenés, ¿sabés qué? Es pasajero, y el día que te mueras no te lo vas a llevar, y el día que te mueras te vas a ir al infierno, o sea, ni siquiera lo vas a tener al Señor, ¿no? Y entonces, como decía mi hermana, ¿no? Es tiempo de hablarle a todo el mundo, todo aquel que pueda escucharnos, aunque sea como decía ella, estás en el almacén, le soltás una palabra, no le tenés que estar predicando una hora, le soltás una palabra, le decís algo y después el Espíritu Santo sigue actuando, ¿no? Y lo dejamos a Él que actúe, pero nosotros tenemos que soltar la palabra, porque como decía, nosotros hay veces que seguramente a ustedes les pasa lo mismo, vos le ves la cara y ya sabes que está necesitando de Dios, ¿viste? Que Dios te muestra que te lo está necesitando y vos estás buscando la forma a ver qué le digo, cómo se lo digo, cuándo se lo digo, y si realmente el Señor te suelta una palabra y vos le soltás esa palabra y ya está, y te vas y lo dejas que se vaya y vos decís, bueno, que el Espíritu Santo sea el que obre en su vida, ¿no? Y cuánto milagro el Señor está esperando hacer a través de las palabras que nosotros soltemos, ¿no? Realmente. Así que bueno, le voy a estar pidiendo a mi hermana Bernarda que comparta su palabra, por favor. Amén. Yo le quería compartir la palabra que está en San Mateo capítulo 8, versículo 13. 13 y 14, versículo 13 y 14. Amén.
Mateo 8, versículos 13 y 14. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la Gloria a puerta Dios. y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Porque la estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y la palabra nos invita, el Señor nos invita a que entremos por la puerta estrecha. Si entramos por esa puerta encontramos la vida, porque la puerta ancha es cualquiera puede entrar, pero por ese camino que lleva a la perdición. Es camino de muerte. Es necesario que entremos por la puerta estrecha. Hay que esforzarse, porque pocos son los que la hallan. Por gracia somos salvos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos el regalo de Dios. Cuando nos arrepentimos genuinos, Él nos obtiene. El Señor perdona nuestros pecados, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos salvos cuando aceptamos y nos arrepentimos de todo corazón. Jesucristo como único Salvador nos sella. Tenemos que caminar en obediencia, dejar la antigua vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay camino que al hombre le parece recto, pero el camino es camino de muerte. Tenemos que caminar por el camino angosto, que es un camino de prueba, de lucha, pero tenemos que tener cuidado para no salir del camino. El Señor nos prometió que estará con nosotros hasta que el día de nuestra vida. El único que nos va a llevar a la salvación, Jesús dijo: tomen su cruz y síganme, porque Dios no nos va a dar más carga de lo que no vamos a poder llevar. Bueno, hasta aquí era la palabra. Y acá no habla del camino angosto. Así que esta era la palabra. Amén, gloria a Dios. Debemos caminar por el camino, porque por el camino ancho cualquiera puede andar. Así que también debemos de tener cuidado de no salir del camino. Amén. Esta era la palabra. Gloria a Dios. Sí, la verdad es que el Señor habla mucho de los caminos, ¿no? Bueno, de hecho Él dice: yo soy la verdad, el camino y la vida, es el único camino que hay, ¿no? Y acá Él utiliza una parábola para hablar del camino estrecho y del camino ancho, ¿no? Como que en realidad uno anda por la vida, por ese camino que, si le parece estrecho, decís: no, es como muy chiquito, es medio incómodo, ¿no? Es difícil pasar por acá. Y ya es como que empezaba a decir: mira aquel es más grande, más amplio, por ahí puedo caminar mejor, no me voy a caer. Y el Señor dice: ojo con lo que estás eligiendo, porque vos no me estás eligiendo a mí, estás eligiendo tu comodidad, te estás eligiendo a vos, estás siguiendo tu propio entendimiento, tu propio conocimiento, ¿no? Y el Señor dice: no, vos me tenés que seguir a mí. Y el camino es es el camino que decíamos recién, es este camino fácil, no. El camino difícil, sí, del Evangelio, pero que no es imposible, ¿no? Es ese caminar sabiendo que Dios nos está acompañando. Yo siempre en mis oraciones le digo: Señor, que no me deviene derecha ni izquierda del camino, ¿no? Que pueda seguir hacia adelante mirando tu cruz, porque hay veces que las tentaciones del costado del camino parecen tan buenas, ¿no? Que uno dice: ay, iría un poquito para allá, y el Señor dice: no, vas a seguir por acá, porque Él nos conoce, porque Él sabe, ¿no? Porque Él sabe que nosotros tenemos que seguir su palabra, porque sabe que tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queramos hacer. Aunque a veces nosotros nos peleemos con nuestra propia mente, con nuestra propia carne, ¿no? Y decir: ay, no, porque a mí me parece que si yo hago esto o lo hago de esta forma, va a estar bárbaro, maravilloso, y el Señor debe estar mirándonos y diciendo: bueno, ya se va a dar cuenta que no es por ahí. Pero hoy decía mi hermana, ¿no? Como el Señor es un caballero y nos dio el libre albedrío, Él espera, bueno, a ver, y nos desviamos y se nos dio vuelta la vida, y vos decís: ¿qué pasó? ¿Cuándo llegué a este lugar? Si yo no tengo a Dios. Y Dios dice: sí, me tenés cuando te conviene, porque cuando me tenías que preguntar qué camino tomar, hiciste lo que quisiste. Y es un tiempo donde ya no nos podemos equivocar.
Es un tiempo donde tenemos que andar en rectitud, en santidad, decía el otro día la palabra, ¿no? La santidad es apartarse para Dios y andar solamente en su camino. Porque si yo me aparto del mundo, me aparto de los malos caminos, ¿no? ¿Cuántas veces algunos dicen, no, pero yo miro para atrás? No, no puedo mirar para atrás ya no hay nada para nosotros, no existe nada bueno además, ¿no? Y cuántas veces las tentaciones del pasado nos vienen a golpear la puerta y decirnos, ¿te acordás que cuando hacías esto no estaba tan mal? ¿Viste qué bien que la pasaba? Y vos decís, sí, pero... Y el Señor dice, no, vos tenés que seguir adelante, ya está, ya pasó, yo ya me olvidé, ya te hice una nueva criatura, ya te perdoné, ya tiré tus pecados al fondo del mar y ahora vas a volver a eso. No, entonces vos decís, no, perdón, Señor, perdón, me equivoqué, fue un momento nada más. Y el Señor nos vuelve a conducir por sus caminos, ¿no? Que son caminos pedregosos, pero si nosotros pensamos en el camino que Él hizo al Calvario, no fue un camino de rosas, no fue un camino plano, no fue un camino liso. Estaba lleno de piedras, se lastimó los pies, se cayó, 3 veces se cayó. Se volvió a levantar para hacer la voluntad de su Padre. Y Él nos dice, anda por este camino y aunque te caigas, levántate, porque vos vas a hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Y nosotros sabemos que la voluntad del Padre es buena, perfecta y agradable. Y sabemos que nos va a traer bendición, porque lo dice su palabra, es decir, no es que lo estamos inventando. Él lo ha dejado en su palabra para que nosotros cuando tengamos dudas, cuando no sepamos qué hacer, cuando no sepamos qué camino agarrar, ir a su palabra, correr a su palabra y que Él nos dé la respuesta, ¿no? Que eso es lo importante en este tiempo, poder caminar en los caminos del Señor, no desviarnos, seguir aunque sea difícil, aunque nos caigamos. Decía el otro día el pastor también, ¿no? En la prédica, 7 veces cae el justo y otras 7 se levanta, ¿no? Y el Señor cayó 3 veces con el peso de nuestros pecados. Cuánto más nosotros debemos levantarnos y seguir su camino para poder llegar a Él, ¿no? Y porque no hay nada que nos impida llegar a Él. O sea, si no llegamos somos nosotros mismos los que nos ponemos los frenos, porque el Señor nos alienta cada día, con su palabra nos invita a seguirlo, nos da bendiciones, nos da promesas. Entonces es cuestión de, como dice la palabra, tomar nuestra cruz y seguirlos aunque lo cueste, ¿no? Había saluditos por ahí. A ver. Saludamos a la hermana Evita Jorge. Bendiciones, hermana, te queremos. Saludamos a José Claudio Pereira, que lo está mirando. Saludo, hermano. Y también a la hermana Sofía Santa Cruz. Sofi, bendiciones. Bendiciones, Sofi. Saludo a su esposo, Angelita. Hermana, no sé quién tiene para compartir una palabra. ¿Vos? Salmo 39, 13 al 16. Bendiciones, hermana Eva. Leemos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así. Porque tú formaste mis trajes, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravilloso es tu obra. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue tu cubierto de tu cuerpo, bien en el cuerpo fui formado, y en el vestido de la más profunda de la tierra. Mi embrión lleno de mi libro estaba escrito todas esas cosas. Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bueno, dice que fue así, que mucho me permitió yo el ojo del Señor. Él formó, dice que ella no tenía ya en su creación, digamos, ella no tenía ya en su mente que fuimos para formar aquí a cada uno de nosotros, que estamos hoy en estos tiempos en los pies de Él. Que fuimos formados
el vestido en las manos de él. Y yo estoy maravillado, yo siempre doy gracias. Amén, gloria a Dios. Yo a veces le digo al Señor que fue mi padre, entonces sí, su padre, su madre. Él me cuidó, y yo a veces digo, ¿por qué Señor no te cuida? No te cuida, digamos, estar delante de ti, digamos, para darte el agradecimiento, digo yo, ¿cómo no te voy a agradecer en tu tiempo? Digo yo, ¿cómo te voy a servir? No, digo, porque digamos, me pidió más de mi padre. Pero sí, el Señor, ¿viste? Ya no tenía guardar entre medio de sus hermanos, ya no tenía ya, ¿viste? Recordado para estos tiempos. Yo siempre le digo, porque yo estoy, después de toda la que pasé la mitad de mi vida, en el latría, mira, ahora la mitad de mi vida entre los Gloria a Dios. Aleluya. El Señor quita así, que tiene la guardada, gracias al Señor que tenía guardada en tu tiempo. Yo antes imposible era para llegar a él. Mira todo lo que puede pasar para llegar. Pues el Señor ya lo tiene ya elegido. Gloria a Dios. Somos ahí, el rey de reyes y no el Señor. Y así, dice, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas. Yo lo tenía todo escrito en el libro de él. Y fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Sí, lo hizo perfectamente. Gloria a Dios. Para darle su palabra ahora en este momento, en este tiempo. Se lo tenía guardado. Dice, cuán preciosas son en Dios tus pensamientos. Esto era palabra nada. Dios ya no tenía guardado. Gloria a Dios, ¿no? Dios, Dice que el Señor, ¿no? Ya nos conoció antes de ver, ella nos escogió del vientre de nuestra madre, ¿no? Ella conoce todo, nos fue formando, ¿no? Como decía la hermana, ¿no? En este tiempo, ¿no? Ella sabía lo que iba a hacer con cada una de nosotras, porque yo nunca me hubiese imaginado, hermana, de estar aquí, en la radio. ¿Quién lo diría, no? Como dice, ¿no? Y tal vez ustedes tampoco se hubiesen imaginado, ¿no? De estar en los caminos del Señor. Amén. ¿No? Y dice que Él conoce todas nuestras cosas, ¿no? Que Él es nuestra creación y todo lo que Él hace lo hace maravilloso, ¿no? Gloria a Dios. Dice que Él formó nuestro cuerpo, ¿no? Todo. Y Él conoce nuestros pensamientos, aún lo que vamos a decir, ¿no? Dice, debemos de agradecer todos los días, ¿no? Por lo que Él está haciendo en cada una de nosotras. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Por cada una de nuestras cosas, de nuestros quehaceres de cada día, ¿no? Porque ahora, como decía hace un rato la hermana, somos nueva criatura en Cristo, ¿no? Sabemos que estamos en los últimos tiempos, que la maldad se ha multiplicado. Como hoy hablaba la hermana, ¿no? De la maldad, que tenemos que hacer el bien. Por más que no hagan el mal, nosotros tenemos que pagar con bien, dice, ¿no? Gloria a Dios. Y si pagamos con bien, dice que el Señor escucha al justo. Amén. ¿No? Y Él lo bendice. Él no va a avergonzar a sus hijos, nunca, ¿no? Y qué hermosa palabra, hermana Eva, que ha compartido en esta tarde. Y vamos a saludar también a Macarena Ruiz García, que nos está viendo. Y bueno, vamos a hacer vamos a compartir una palabrita más. Vamos a compartir otra palabrita y después vamos a ir a un breve cortecito. Gloria a Dios. Acá la hermana Rosita nos manda una palabrita. Un saludo para mi hermana Rosita. Amén. Bendiciones, te extrañamos, sierva, te extrañamos. La palabra está en Salmo 89, del 1, versículo del 1 al 7. Gloria a Dios. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria su fidelidad
con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismo afirmaré tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por toda la generación. Y el 5 dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en las congregaciones de los santos. El 6 dice, porque ¿quién es el cielo que igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos. Hasta aquí era la palabra. Amén. Así que tenemos que exaltar el nombre del Señor, porque el Señor es fiel. Dice, debemos de cantar alabanza. Y bueno, y el Señor hizo un pacto con sus escogidos. Acá dice, hice pacto con mis escogidos. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por toda la generación. Gloria a Dios. Acá nos promete el Señor que estará con nosotros, con nuestra generación, y hizo un pacto con nosotros. Pero debemos ser fiel al Señor también para poder alcanzar todo lo que nos promete, ¿no? Amén, sí, Señor. Era la palabra que nos compartía la hermana. Gloria a Dios, ¿no? Y como todos los salmos que empieza David, empieza alabando y glorificando al Señor, ¿no? Él siempre en su palabra, a pesar de las persecuciones, a pesar de las situaciones por las que estaba pasando, él siempre empieza alabando al Señor, glorificando su nombre, ¿no? Y como decía mi hermana, ¿no? Hay una promesa, ¿no? Dios le prometió a David que estaría en su trono y que lo afirmaría a él y a todas sus generaciones. Nosotros somos una generación escogida, venimos del linaje de David, ¿no? Y Dios nos recuerda que esa promesa sigue vigente en cada una de nosotras, ¿no? Por eso estamos aquí, como decía mi hermana, ¿no? Por eso, como Él nos creó y nos formó desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió como su generación, como su pueblo escogido por Dios, ¿no? Y entonces nos trajo y nos preparó para esta temporada, ¿no? Como decía ella, ninguno se nos hubiese ocurrido estar hoy aquí sirviéndolo de esta forma al Señor, y sin embargo, bueno, los caminos del Señor son insondables, solo Él los conoce, pero Él aún ya desde el vientre de nuestra madre tenía un propósito para nuestras vidas, ¿no? Y era llegar acá a este día y poder compartir su palabra, ¿no? Poder aprender de Él y poder soltar su palabra a aquellos que están necesitados, ¿no? Y cómo es su fidelidad, ¿no? Que Él mantiene su promesa, mantiene su pacto, que lo hizo en el Antiguo Testamento con su pueblo, pero sigue aún vigente como el primer día, ¿no? Porque el Señor es fiel, porque su palabra no cambia, ¿no? Porque su palabra, Él nos dice su palabra, Él no es hijo de hombre para mentir, Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? Y Él sigue siendo fiel como el primer día. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque dice, ¿quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales, no? Ni siquiera los ángeles, porque sabemos que los ángeles están bajo el dominio, ¿no? Bajo la potestad del Señor, que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son aquellos que reinan, que gobiernan, ¿no? En las esferas celestiales. Y dice, Dios es muy temido en la asamblea de los santos. Y ese temido nos habla del temor de Dios, ¿no? Del temor reverente hacia Dios, ¿no? Ese temor que tenemos que tener cada día nosotras, no tenerle miedo, sino ese temor reverente de saber que Él es el Dios todopoderoso, ¿no? Que Él es el que está sobre nuestras vidas, que está sobre toda cosa creada y que es el que nos sostiene, ¿no? Qué bueno saber que ese Dios que es fiel, que nos rodea, que nos cuida, que nos creó, ¿no? Hoy está con nosotros en esta tarde dándole una palabra a aquel que pueda estar necesitándonos, ¿no? Aquel que quizás en este momento cree que nadie lo quiere, que no vale nada, ¿no? Que está sumido en problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares. Todos hemos pasado por esas circunstancias.
todos los que estamos acá hoy, ninguno ha llegado al Evangelio de una forma fácil, rápida, sencilla, porque esto no es un método, ¿no? Esto es un encuentro con Dios, y cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, Dios tiene que tratar con nosotros. Y tratar con nosotros es limpiarnos, purificarnos, sacarnos todo lo malo, todo lo contaminado que traíamos del mundo, ¿no? Y que todos teníamos, y que aún todavía el Señor en algunos aspectos tiene que seguir tratando con nosotros, porque todos los días Él va puliéndonos un poco más, porque dice que nosotros somos un diamante en sus manos, pero un diamante ha sido primeramente un carbón, y al carbón hubo que limpiarlo y pulirlo hasta sacar el diamante, ¿no? Y nosotros vamos a hacer un diamante, esa corona que el Padre nos va a poner, pero todavía en algunas partes seguimos siendo carbón, así que el Señor tiene que seguir tratando con nosotros, ¿no? Pero en su amor y en su misericordia el Señor cada día nos sigue cuidando y nos sigue preparando para ese encuentro tan especial que va a ser la vida eterna con Él, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos compartir esta verdad con aquellos que están necesitados, ¿no? Decía mi hermana, con la maldad que se está multiplicando, ¿no? La gente encuentra que la mejor solución es el suicidio. Los adolescentes, las mujeres, las madres que han quedado embarazadas, que no tienen padres, que han sido abandonadas, las que han abortado hijos, ¿no? Y nosotros te decimos que la verdad tenemos un Dios que es bueno y misericordioso, y que te está esperando para limpiarte, para perdonarte, porque Él te ama. Para Él sos importante, no importa lo que hayas hecho, no importa por lo que hayas pasado. El Dios el que nosotros predicamos, este Dios vivo que está hoy con nosotros en esta tarde, te dice: hija, yo te amo, hijo, yo te amo, estoy esperando que vengas, que te encuentres conmigo, que te animes a que yo pueda limpiar tu vida, sanar tu corazón y salvarte, darte la vida eterna, para que un día también quizás me puedas estar sirviendo, pero si no me estás sirviendo, por lo menos que me conozcas y puedas amarme solamente a mí, ¿no? En este tiempo donde mucha gente busca a los brujos, los que tiran las cartas, los que tiran el tarot, no sé, las estampitas, no sé, lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Sabe que realmente nada de eso funciona, que todo eso es embaucarte, ¿no? Nosotros en la iglesia decimos que eso en realidad es maldad del diablo, pero yo no importa de dónde viene. Vos que no conoces al Señor, nosotros te decimos que simplemente eso no es bueno para vos, y que esa no es la solución. La solución es encontrarte con Cristo. Ya sea que te encuentres en una iglesia, ya sea que alguien vaya y te predique, escúchalo, déjalo hablar, no hace falta. O que sea, querés llamar a la radio, mandar un mensajito, podemos orar por tu vida, y después es el Señor el que hace el resto. Nosotros no hacemos nada más que servirle y dar su palabra. El resto, el Espíritu Santo es el que realmente hace la obra, porque nosotros somos pecadores, tantos como vos, y cada día tenemos que encontrarnos con el Señor, arrodillarnos, humillarnos y pedirle perdón por nuestros pecados. Y este Dios que nos quiere, que nos ama, que nos creó, nos vuelve a perdonar y nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Así que animate, después vamos a estar pasando los horarios de las reuniones que hay acá en la catedral, para que no tengas excusa, para que no digas, no sé, me queda lejos, nadie me dijo, porque solemos ser muy buenos poniéndose excusas cuando no queremos encontrarnos con Dios. Así que ahora vamos a hacer una pausa, un breve ratito, vamos a estar pasando una alabanza y después vamos a seguir soltando palabra. Y si te animás y en este momento querés mandar un mensajito pidiendo una oración, sabe que nosotros estamos acá para cumplirlo, para hacerlo, ¿no? Para orar por tu vida, como alguna vez alguien oró por mi vida, por la vida de mis hermanas, y nos permitió llegar a este momento. Así que anímate a dar tus pasos de fe en esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Subís la de la música. Y acá sacas esto. No, este. Y ahí te lo cerras. Ah, bien. Y este. Y ahí lo cerras. Listo. Y acá te das